fue embajador argentino en Estados Unidos y por lo tanto es una persona que realmente conoce de cómo se mueve por allí la política norteamericana y puede interpretar fielmente lo que está ocurriendo hoy en el país del norte. El doctor Diego Guelar está en línea. Doctor Guelar, gracias por atendernos. ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. A ver, ¿qué lectura se hace una persona que ha estado allí viviendo y conviviendo con los americanos y fundamentalmente y naturalmente también con los sectores de poder, de gobierno de ese país, lo que hoy día está sucediendo con respecto a esta histórica elección? Bueno, nosotros hablamos mucho de la grieta en la Argentina. Yo le puedo asegurar que es mucho más profunda la grieta hoy en la sociedad americana. Uh-huh. Y está realmente partida en dos y con niveles de violencia inclusive muy altos, y esperemos que se pueda controlar, porque inclusive esta convocatoria del propio presidente en ejercicio de movilizarse contra un fraude, entre comillas, es un tema indudablemente muy grave. Creo que se está dando un resultado muy reñido, pero una situación transparente en términos de su contenido. Efectivamente. Bueno, en ese sentido, usted que estuvo allí y que conoce cómo son todas las pautas, normas y procedimientos, Trump vino a romper con todo eso en gran medida, ¿no? Sí, bueno, él ha sido durante sus 4 años realmente muy disruptivo, y muy rompedor de reglas internacionales, internas, etcétera. Y ahora, indudablemente yo no tengo duda que él va a intentar, por vía de abogados, por vía de las cortes en cada estado, embarrar la cancha de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que va a primar la fuerza institucional en Estados Unidos y el tema se va a resolver claramente. Doctor Guelar, y esto realmente tiene que ver inexorablemente, pregunto, con Trump, ¿no? Porque a mí me tocó estar cuando asumió Obama, y con una mirada argentina uno podía llegar a pensar, Obama viene a cambiar la historia de los Estados Unidos, y alguien allá me dijo, no es así. En Estados Unidos te podrás ir un poquitito más del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, pero hay una hoja de ruta que se sigue permanentemente. ¿Esto es así? Sí, pero también hay un tema que muy grave en Estados Unidos, que es la gran concentración del poder. Afectó muchísimo a los sectores trabajadores y a la pequeña clase media, se vio muy relegada, se generó mucha bronca, y Trump supo representarlo, es decir, esto que nosotros llamamos a veces asociado a América Latina el populismo. Uh-huh. Y justamente alguien que la verdad representa esos intereses más concentrados de Manhattan, de Nueva York, del sistema financiero, etcétera, como es el propio Trump, se transformó en un actor muy eficiente representando a esos estados. Cuando uno ve los mapas, creo que se pasan por televisión, los estados azules y los estados rojos, ¿no? Uh-huh. Esos estados rojos, que son los que están votando a Trump, y si usted los ve, están todos centrados en el medio de Estados Unidos. Uh-huh. Son la mayoría de los estados, inclusive. Y uno ve muy claramente un grupito de estados azules, que son los que están votando en este momento contra Trump, más que por Biden, contra Trump, que están en la costa oeste y en la costa este de Estados Unidos. Uh-huh. Que son de alguna forma los más sofisticados, los más involucrados en el mundo, etcétera. Y entonces hay un peso numérico importante de estados y de gente en Estados Unidos que reaccionó contra la visión de estos estados costeros de alguna forma, ¿no? Entonces hay un hecho social muy importante que está ocurriendo detrás
de Trump, no es solo una anécdota personal. Claro, claro. Y algunos dicen por allí, lo que ocurre es que en más o en menos Trump personaliza el ideario del americano. ¿Esto es así? Yo creo que él está representando a un sector de la opinión y es importante, es la mitad de la sociedad americana. Y sí, cuando se ven los números, sí. hay una representación social importante. Bueno, tenemos que... termino con esto, doctor Guilar. Para la Argentina, muchos se ponen a preguntar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que gane Biden, que gane Trump, que gane cualquiera de los dos? ¿Nos da lo mismo? Yo creo que para nosotros lo que es bueno es ordenarnos nosotros. Nosotros en la Argentina tenemos una tendencia a pensar que nos arreglan o nos arruinan los americanos, los chinos, los brasileños, los europeos. Somos nosotros mismos. Nosotros somos un país importante en el mundo, pero que no podemos alinear los planetas y resolver los temas. Somos países nosotros tenemos muchos recursos, pero desgraciadamente tenemos un gran dilema de discutir lo no importante y en vez de crear valor, arruinamos y destruimos, y eso no nos hace bien. Nosotros tenemos que encontrar en nosotros el verdadero enemigo y transformarnos en amigos de nosotros mismos. Los de afuera son de palo. Termino con esto, y ¿cómo ves la situación? Estamos complicados desde ese punto de vista, no nos ponemos de acuerdo cómo solucionar los problemas argentinos que no son insignificantes por otra parte, ¿no? Pero ese es nuestro problema. Hoy tendríamos que tener un acuerdo claro en un gobierno de unidad nacional para enfrentar la pandemia y poner en marcha la economía y dejarnos de jorobar con temas que no son importantes, y entender eso, y con eso saldríamos adelante muy rápido. Doctor Diego Guilar, muy atento, muy claro, y muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Fue embajador argentino en los Estados Unidos, fue embajador argentino también en China, o sea, conoce en realidad las dos potencias entre los cargos que ocupó dentro de la Cancillería de nuestro país. Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada.